Hola, bienvenidos. ¿Por qué la soledad afecta al sueño? En otras ocasiones ya escribí sobre la soledad y por el cual hice un vídeo, pero pienso que es bueno ampliar el tema, ya que muchas personas tienden a hacer preguntas a pesar de lo explicado. Las preguntas que hacen algo como ¿por qué la soledad afecta al sueño? Esto quiere decir que en su programa mental registra un resultado cuando hay una pregunta. El estar solo no necesariamente quiere decir que está físicamente solo, porque se puede estar al lado de alguien, pero esa persona no actúa ni hace algo para que su acompañante sienta que está a su lado. En este caso, la soledad es mayor por la incomprensión. Ahora la soledad en sí es cuando alguien que a pesar de tener todo y cómo hacer lo que no tiene, siente que es alguien que no está en el presente de los demás, que en este caso ni el dinero le sirve y eso no es que no pueda, sino que se ve inutilizado de hacerlo por la falta de estímulo. Esto se lo pongo como ejemplo en un caso que atendí hace algunos años, que se trataba de un señor que vivía muy bien con la familia, dinero de sobra, casas hasta para que cada hijo coja una y eran 5 hijos. El caso es que parecían una familia feliz y de un momento a otro cada hijo cogió su camino y la casa que antes parecía llena de vida empezó a quedar inmensa y oscura, pero tenía su esposa, que supuestamente era su compañera y la que ayudó a formar la familia. Con el tiempo, y no fue ni años, ya que el último hijo se fue y los padres quedaron, ahí es que empezaron los problemas, entre ellos de los cuales él, como hombre de la casa, empezó a pasar largas horas en el ventanal de la sala principal, mirando hacia el horizonte. Al comienzo no fue notorio, pero un día la señora de la casa empezó a contar a sus vecinas sobre lo que el esposo hacía. Y esto era que al comienzo solo se paraba a ver hacia afuera de la casa, pero después ya era pasada la medianoche y seguía mirando, y cuando se cansaba se sentaba en un sillón. Ahora esto lo hacía hasta las 3 de la madrugada o a veces las 4 y se quedaba dormido sin decir nada a su esposa. Esto hacía que duerma hasta el mediodía. Poco hablaba con su esposa y cuando le preguntaban, su respuesta era que no pasaba nada. Una vez conversé con él y me dijo que él pensaba que la vida era completa porque todo era felicidad. Claro que mientras sus hijos estaban ahí, que parece que la fiesta la hacían ellos y no los padres. Al quedar solos en casa, la esposa no decía ni hacía algo para mantener ese aire de soltura. Por esta razón, aunque estaban juntos, era como que estaban solos, pero el afectado en esto no era ella. ¿Por qué? Por el hecho que era una mujer que le encantaba salir a conversar con las vecinas, algo que el señor no lo hacía, acostumbrado a tener a su familia junta dentro de casa. Esta actitud de la esposa afectó tanto al esposo que después de un tiempo enfermó. Lo raro de esto es que el señor no tenía nada físico, pero estaba enfermo. La recomendación fue la psiquiatría y eso fue lo que lo remató, ya que la ausencia de alguien que le diga que está a su lado era todo lo que le hacía daño. Este señor no dormía y cuando lo hacía era solo por horas y en algunos casos más de 12. El resultado después de un intento es que el señor empezó a hablar solo hasta que un día murió. Según los médicos,
fue por causas naturales, con apenas 60 años. Lo peor de esto fue que la mujer, que ahora sí está sola, empezó con los mismos síntomas de mirar por el ventanal, acusándose por no haberse dado cuenta de lo que su marido necesitó de ella, algo que fue demasiado tarde. ¿Cómo identificar la soledad en una persona? Por lo general, aquellas personas que están viviendo en soledad suelen visitar lugares como parques donde hay mucha gente, porque es ahí donde, a pesar que no están con él, pero hace cuenta inconscientemente que sí lo están, como un abuelo que ve jugar a sus nietos. Suelen ir a tomar café y cuando están ahí, lo que hacen es mirar sin un punto fijo hacia la nada, aunque tengan algo en sus manos como un libro, revista o periódico. No leen. En apariencia lo hacen, pero se pasan mucho tiempo en una hoja, como clara señal de que su mente está en otro lado. En ciertos casos, suelen hacer visitas inesperadas, aunque dependiendo del grado de cultura, pueden hacer una llamada para anticipar que van a hacer la visita. Ahora, ¿por qué lo hacen? Es porque la soledad que están pasando es tan notoria que buscan a alguien que les tome atención. El punto en estas visitas son para contar lo que les ha pasado, aunque este acto pasa igual, como el intercambio de energía que hacen los vampiros energéticos, ya que al terminar de hacerlo se van tranquilos, aunque ellos lo vean solo como una visita. ¿Por qué la soledad afecta el sueño? Cuando una persona se acuesta a dormir, se supone que es a descansar, y por lo general muchos lo hacen así. Pero, ¿qué pasa cuando algo está pendiente? ¿Que puede ser algún problema que no hayan resuelto? Algo se olvidó de hacer y no saben qué. Entonces esto hace que la persona pierda el proceso del sueño normal. Ahora, cuando alguien está solo o siente que lo está, aún tenga a su familia a su lado, ¿se acuerdan del actor Robin Williams? Que él, estando con alguien, sin embargo, sentía una total soledad, del cual hizo una frase que dice: solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Esto hace que la persona que está pasando por la soledad, en su interior mental, lo registra como algo que no está completo, terminado, que está pendiente o en espera, que debe decir algo pero no puede, y eso lo hace pensar demasiado. Por esto es que pierde las horas del sueño, o duerme, como también se acuesta demasiado tarde para dormir más horas de las que debe. Hay personas que, estando dormidos, se despiertan porque en su interior escuchan su voz de que algo no dijeron o se habla a sí mismo. Lo malo que eso es tan alto que lo despierta, así esté en sueño en lo más profundo. ¿Se puede evitar que esto afecte tanto? Sí se puede hacer algo, pero para que esto funcione, la persona debe hacer conciencia de lo que le está pasando. Una vez que lo haga, puede intentar aprender a sembrar plantas en un jardín o en su casa. Esto hace que la persona se concentre en lo que hace al punto de que llega a integrar en la familia de las plantas. Esto hace que la persona se olvide de que está solo o sola. ¿Por qué? Por el hecho que ahora tiene a quien cuidar, que es el fin de la soledad. Esto no quiere decir que solo sea eso, pero puede probar con pintura, artes plásticas,
debe hacer algo que haga con su intelecto para que se distraiga. En conclusión, ¿por qué la soledad afecta al sueño? La soledad es algo oscuro en donde la persona entra aún estando en plena luz, que hace que se sienta el más pequeño, absurdo e innecesario personaje ante los demás. Se ha comprobado que una mascota puede obrar milagros. ¿Qué espera? Piensen.